Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con unas cuantas verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Tu abrazo, tu gloria, tus sueños. Volvé a Argentina, te quiero ver grande. Juntos podemos salir adelante. Que vuelva el trabajo, vuelvan las ganas, la educación, las ideas claras. Que vuelva la ley, la justicia, el respeto. Vuelvan los honestos, los buenos ejemplos. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. ¿Cuántas veces te caíste? ¿Cuántos golpes recibiste? Pero dale, vamos juntos otra vez. Volvé a Argentina, volvé que te quiero. Vuelvan los valores de nuestros abuelos. Ciencia y salud será lo primero, premiando el esfuerzo y uniendo a tu pueblo. Que vuelvan los sabios, aquellos que enseñan, mujeres y hombres sumando sus fuerzas. Pongamos de pie a la celeste y blanca, ponete la 10, sos nuestra esperanza. Volvé, quiero que vuelvas a ser el país que fuiste antes, porque siempre te banqué. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buen lunes. Bienvenidos a Unas Cuantas Verdades. Hoy es uno de esos días históricos, por lo triste y también por lo significativo que tiene. Como todos saben, ya a esta altura murió el Papa Francisco a los 88 años, a las 7:35 de la hora italiana, aproximadamente las 3:35 de la madrugada argentina. Es noticia en el mundo, es conmoción mundial, es conmoción en la Argentina. Una noticia que ya en los últimos tiempos uno esperaba como posible, pero lo significativo, mejor dicho, es que bueno, el Papa se fue justo después de su última reaparición, después de una larga, de una larga enfermedad o de una agudización de su neumonía en los últimos días, y le alcanzó para hacer su última reaparición en el Vaticano, dar su último mensaje a la Iglesia en el día de ayer, y después del día de Pascua, del domingo de Pascua, dejó este mundo. El Papa Francisco justo se va cuando termina una Pascua, ¿no? Qué significativo que tiene, que es esto para el mundo de los católicos, ¿no? Que justo después de la máxima conmemoración religiosa que evoca y rememora y celebra la resurrección de Cristo, un papa, en este caso el papa argentino que transformó la Iglesia en el mundo, un papa que fue querido y también fue criticado, que nunca vino a la Argentina en 12 años de papado. Empezó allá por marzo del 2013, 12 años de papado, y bueno, al contrario de casi todos los papas, no pisó su país durante su papado. Pero más allá de esto, dejó una huella importantísima, crucial en la Iglesia del mundo. Transformaciones, aperturas, cambios en la doctrina, cambios en la tolerancia, inclusión, más integración, un cambio profundo
de una iglesia muy conservadora a una iglesia más inclusiva, más progresista. ¿Y qué es significativo que es, no? Por lo menos para mí, me llega mucho y me impresiona mucho que Dios haya elegido justamente el día de su Pascua, al finalizar el día de su Pascua, eh, la partida del Papa Francisco, del Papa argentino, el Papa que se autodefinió como el Papa del fin del mundo, ¿se acuerdan? Eh, el Papa que, bueno, en la Argentina y en Buenos Aires fue Jorge Bergoglio, que ocupó los máximos cargos de la Iglesia, que se fue de la Argentina, de Buenos Aires, en un mes de marzo del 2013, a un cónclave en donde él tenía ya más o menos sabido, aunque no lo había comentado y no lo había dejado trascender, que él podía ser el próximo papa. Entonces era arzobispo de Buenos Aires, cardenal primado de la Argentina, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, del episcopado, todos los cargos juntos, ¿no? Los cargos eclesiásticos que todo hombre de iglesia puede llegar a tener acumulados. Con lo cual, el Papa se fue con todo el poder de la Argentina y uno no lo imaginaba o pocos lo sabíamos, pero el Papa tenía fuertísimos contactos en la iglesia. De hecho, había sido uno de los candidatos, el Papa Francisco, cuando fue elegido el Papa anterior, Joseph Ratzinger, que tomó el nombre de Benedicto XVI, había sido Bergoglio uno de los candidatos en aquel cónclave, allá por el año 2006, si mal no me acuerdo, y Benedicto, bueno, realizó su papado y ya cuando estaba muy maduro, muy grande, Benedicto renunció al papado, algo que también fue algo inédito, porque hasta ese momento la mayoría de los papas habían continuado, aún enfermos, su papado hasta la muerte. A la renuncia de Benedicto XVI, en aquel año, en aquel principio del 2013, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal primado de la Argentina, presidente de la Comisión Episcopal Argentina, viajó a Roma casi con una valijita, casi sin equipaje, dejando amigos, dejando clérigos y dejando toda una línea muy importante dentro de la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Y ahí se fue y fue elegido papa, para la sorpresa de tantos, para la sorpresa de todos. Aquel día de marzo de 2013, creo que todos los argentinos, a eso de las 7 de la tarde, nos sorprendimos por la elección del Papa Francisco y Jorge Bergoglio saliendo al balcón del Vaticano, saludando a la Iglesia como nuevo Papa y pidiendo en su primera frase que recen por mí. Fue un Papa que rompió con los moldes de la Iglesia, con los moldes estructurados de la Iglesia, que se propuso transformar a la Iglesia, que hizo una verdadera opción por los pobres, con cuestionamientos, como muchos lo han cuestionado, y también en mi caso me he tocado cuestionarlo en cuanto a lo mejor a sus políticas más, digamos, cercanas a lo que era una visión más, si se quiere, más radicalizada en cuanto a atender las consecuencias de la pobreza, pero no tanto las causas, ¿no? Pero fue transformador, fue un hombre transformador, fue el primer papa jesuita. Ustedes saben, la Compañía de Jesús, digamos, fundada por San Ignacio de Loyola, que tiene una enorme preponderancia en la Iglesia, que ha sido forjadora de alumnos de instrucción, de sabiduría, de educación para los más pobres. Ya desde su primera incursión en América Latina, San Ignacio de Loyola, con las misiones jesuíticas y con
todo lo que hizo por la educación. Desde aquel momento, en la Argentina se fundó una enorme, digamos, una enorme congregación cristiana que fue la Compañía de Jesús y sus miembros los jesuitas, que hoy tienen colegios, universidades que enseñan, que se ocupan de los chicos y de los más pobres, y también de las clases medias y las clases altas, y a todos llegan con su educación y con su formación cristiana, humanista, espiritual. El Papa fue el primer Papa jesuita. Seguramente hoy veníamos a conversar de muchos temas vinculados a la política vernácula, a la política local, que no vamos a dejar pasar, seguramente vamos a dedicarle el espacio que merecen, pero uno se levanta a la madrugada y se encuentra con la noticia tal vez del año, ¿no? La noticia de la muerte del Papa Francisco, el Papa argentino, el primer Papa no europeo. Habrá que ver quién viene ahora, qué Papa viene ahora. A lo mejor puede ser que también haya una apertura para la designación de un Papa que no sea de las cúpulas eclesiásticas de Roma, y que sea también un pastor que viene de los otros continentes. Habrá que ver, todavía todo eso está en veremos. Por ahora, bueno, se esperan varios días de seguramente digamos, de velatorio, en donde seguramente pasarán jefes de Estado, pasarán fieles, pasarán miles y miles de personas a saludar, a dar el último saludo al Papa Francisco. Un Papa que cuando estaba en la Argentina vivió muchos años en la Catedral de Buenos Aires, en la Catedral Metropolitana, y allí daba sus misas, celebraba sus misas, y allí atendía a la gente, atendía de todas clases de personas, gente de a pie, gente del mundo empresarial, gente de la política, viejos amigos. Era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, y desde allí también pronunciaba sus homilías, esas homilías que molestaron mucho al entonces presidente de la Argentina, Néstor Kirchner, por el cual Kirchner decidió mudar los Te Deum del 25 de mayo al interior del país, a donde podía encontrar arzobispos o obispos más amigables que no hicieran homilías tan agudas, tan críticas, de lo que en aquel momento era una crítica furibunda de la Iglesia al sistema por entonces reinante del kirchnerismo. Todo eso generó una tensión en la Argentina hacia el mundo local y generó, como siempre en la Argentina, ¿no?, la división por grietas. De un lado estaban los que apoyaban al al arzobispo Jorge Bergoglio, entonces arzobispo de la ciudad de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina y presidente del episcopado argentino, y quienes apoyaban esas homilías, y estaban los peronistas que criticaban fuertemente al Papa Francisco. Sin embargo, el Papa Francisco mantenía relaciones con muchísimos hombres del peronismo que también estaban cerca del kirchnerismo. Esto se supo muchos años después. Tenía relaciones muy directas hasta el día de su muerte, hasta el día de hoy, con hombres del peronismo que integraban aquel gobierno kirchnerista, como por ejemplo Guillermo Moreno, o por ejemplo Daniel Scioli, a través de amigos comunes, o más joven y después más, digamos, con más protagonismo en la política argentina, como Juan Grabois. Pero Juan Grabois tuvo esa cercanía con el Papa gracias a que el Papa fue íntimo amigo del papá de Juan Grabois, Roberto Grabois, el pajarito Grabois, que era un viejo dirigente peronista, porque el Papa también en su juventud era peronista. Era peronista y tenía muchos amigos en el peronismo, y de hecho ahí pudimos ver que muchas de sus relaciones tenían que ver con el peronismo. Como por ejemplo Alicia Oliveira, una dirigente peronista de la capital federal, o como decíamos antes,
Guillermo Moreno, que llega a su relación con el Papa por Marta Cascales, que era o es la mujer, la pareja de Guillermo Moreno. Y menciono esto porque fue un hecho histórico en la Argentina, la relación entre Moreno, Eduardo Valdés y Alicia Oliveira, porque fue la clave de la reconciliación del Papa, cuando ya fue nombrado Papa, con Cristina Kirchner. En aquel momento, cuando fue nombrado Papa y fue nombrado aquí en el marzo del 2013, la expresidenta, entonces en ejercicio del poder, Cristina Kirchner, hizo un discurso en la provincia de Buenos Aires en donde señaló críticamente a Jorge Bergoglio, que había sido recién ungido como Papa, haciendo referencia a algo del momento, no recuerdo bien qué, pero haciendo sus críticas y avivando a sus seguidores de la Cámpora a que aplaudieran su crítica al Papa. En ese momento, después de ese discurso, hubo 3 dirigentes del peronismo como Guillermo Moreno, Eduardo Valdés y Alicia Oliveira, que se juntaron y se propusieron ir a conversar con Cristina Kirchner para que entendiera que el Papa Francisco, ya ungido como Papa y cardenal Jorge Bergoglio, era un compañero peronista, era un hombre que había sido muy cercano al peronismo, y entonces así fue como hubo una mediación, una intermediación entre ellos y el Papa para que Cristina Kirchner pudiera asistir a la coronación y a la justamente y a la asunción de Jorge Bergoglio como Papa Francisco. Y ahí fue Cristina Kirchner, después de una larga enemistad o digamos una larga mala relación, una larga ruptura con Jorge Bergoglio de todo el kirchnerismo, fue Cristina Kirchner a la asunción del Papa. Y si mal no recuerdo, fue después 2 semanas también, o un mes después, a visitarlo especialmente al Papa. Y ahí fue donde hubo una reconciliación entre el Papa y en aquel momento la expresidenta Cristina Kirchner. Menciono esto porque es lo que nos interesa, digamos, a los argentinos en cuanto a cómo ocurrió la historia. Sin embargo, aún con las relaciones restablecidas con el gobierno de entonces, el Papa Francisco nunca quiso venir a la Argentina para no agudizar una grieta. Él pensaba que su llegada a la Argentina podía avivar grietas y por eso no quería venir. A mi juicio, equivocado. Yo creo que el Papa debería haber venido a la Argentina y haber unido a las fuerzas. Seguramente la palabra de él, el gesto de él, en una gran celebración masiva, multitudinaria, por aquellos tiempos, con todos los partidos políticos reunidos alrededor del altar, hubiera sido una bendición de unidad y de integración para la Argentina. Pero bueno, él prefirió no hacerlo. Y no vino ni durante el gobierno de Cristina Kirchner, ni durante el gobierno de Mauricio Macri, ni el de Alberto Fernández. Y pensaba hacerlo en el 2024. Y la llegada de Javier Milei y la agudización de la grieta también lo hizo desistir de su venida a la Argentina. Ya la historia en el 2025 es conocida. El Papa empezó 2025 ya muy achacado de salud, ya muy maduro y muy enfermo. Con lo cual, su llegada a la Argentina se tornó absolutamente imposible. Ahora habrá un largo funeral en Roma, en donde muchos podrán despedir de cuerpo presente al Papa Francisco, y ya Roma se irá preparando para el próximo cónclave papal, para el próximo cónclave de cardenales. Por estas horas, quien se hará cargo del Vaticano o de las cuestiones ordinarias del Vaticano, que queda cerrado a todas las actividades, si se quiere, más pastorales, pero en el interinato, en el mientras tanto,
las cuestiones ordinarias quedan a cargo del cardenal estadounidense Kevin Farrell, que es el camarlengo del Vaticano, de la Santa Sede, el encargado de administrar la sede vacante. Y además es el encargado de presidir el rito de certificación de muerte del Papa Francisco. Fue ayer el que anunció el fallecimiento del Papa Francisco, según cuenta Elisabetta Piqué en el diario La Nación de hoy, la periodista que más cerca estuvo del Papa tal vez en la Argentina, aunque hubo muchos, y vamos a hablar después con alguno de ellos. Pero Elisabetta Piqué, que cuenta cómo fue el domingo de Pascua y la última aparición del Papa Francisco, en donde se lo veía con un deterioro visible en la expresión de su rostro, cuenta ella que Kevin Farrell salió a las 7:35 de la mañana de Italia a decir: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar la muerte de nuestro santo Padre Francisco. La muerte había sido a las 7:35, el anuncio fue minutos después. Acá en la Argentina estábamos obviamente durante la madrugada. Y bueno, uno que viene a hacer un programa preparado ya de antemano con varias horas de anticipación, se modifica todo, porque son esas noticias que irrumpen y que cambian el rumbo de las cosas, ¿no? Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Bueno, vamos, acá lo tenemos. Alle ore 7:35 di questa mattina, il vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali. Estamos escuchando a Kevin Farrell. In modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. Grazie. Ahí teníamos el anuncio del arzobispo, el camarlengo de la Santa Sede, Kevin Farrell. Así lo anunciaba en la madrugada de hoy de la Argentina, aproximadamente a las 8 de la mañana, hora italiana. También estaba acompañado por el cardenal italiano Pietro Parolin y su sustituto, el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra. Pietro Parolin fue un hombre clave en el papado de Francisco porque era el secretario de Estado, es el secretario de Estado, un hombre de muchísima influencia, muchísima injerencia en Roma. Incluso algunos lo mencionan o lo han mencionado como posible candidato para suceder al Papa Francisco. La muerte de Francisco fue en la residencia de la Casa de Santa Marta del Vaticano. Recordemos que en los últimos 20 días, ya desde febrero, Francisco atravesaba una enfermedad, una neumonía bipolar muy grave, en donde había estado a punto de morir internado, fue milagrosamente salvado por los médicos, y algo que nadie esperaba por el verdadero estado de gravedad que revestía su estado de salud, salió y pudo volver al Vaticano y pudo volver a Santa Marta y pudo estar para estas Pascuas y para dar la bendición Urbi et Orbi
que es la bendición hacia todo el pueblo del Papa en la Plaza San Pedro, desde la sede del Vaticano. Ahora, en un minutito vamos a ver los momentos de la salida del Papa Francisco cuando salió ayer a saludar. Quién sabe, ¿no? A lo mejor Dios le dio vida para los últimos días para que pudiera hacer su último saludo de Pascua al Papa Francisco y el domingo de Pascua, al terminar ese domingo de Pascua, a las 7:35 hora italiana de la mañana, el Papa Francisco, con 88 años, argentino, primer argentino que, bueno, que ocupó un cargo tan relevante a nivel internacional y mundial, ¿no? Como ser el Papa de toda la Iglesia, falleció. Tenemos la imagen de la salida ayer, domingo de Pascua, y la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco en el Vaticano. Había 35.000 personas presentes en la Plaza San Pedro. Bueno, el Papa apenas levantaba sus manos con mucha dificultad. Estaba como ausente, según cuenta Elisabetta Piquet, como ido. Su rostro inexpresivo, totalmente distinto al del hombre que había sido conocido antes de su internación en el Hospital Gemelli. Donde estuvo hospitalizado 38 días en el Hospital Gemelli de Roma. Y allí había estado al borde de la muerte por una neumonía bipolar. Todo el mundo saluda y manda condolencias. El 23 de marzo había estado dado de alta. El presidente Javier Milei acaba de decretar 7 días de duelo para la Argentina por la muerte del Papa Francisco, pero él, ante el paso y el saludo de la gente sobre el papamóvil, sobre la vía de la conciliación en Piazza San Pedro, dice Elisabetta Piquet, no reaccionaba tanto como lo hacía cuando los argentinos lo saludaban desde la plaza y le decían Padre Jorge, hola Padre Jorge, y le gritaban y él se acercaba a darles la mano. Esta vez no lo hacía, visiblemente afectado por su estado de salud, ¿no? El papado de Francisco estuvo signado por los ejes de la inclusión, el diálogo interreligioso, el diálogo con los demás credos, la inclusión de la mujer en la iglesia, la inclusión de los pobres, la aceptación de las personas homosexuales o gays, la aceptación de los divorciados y vueltos a casar para recibir sacramentos, todos pilares de la iglesia más conservadora que nunca querían o nunca hubieran querido ceder, pero el Papa Francisco fue en este caso un hombre más abierto que intentó llevar la iglesia a todos. Intentó también hacer un fuerte pronunciamiento eclesiástico por la crisis ambiental, hablando de cuidar la casa de todos, y un compromiso fuerte por la paz en un mundo lleno de guerras, en donde permanentemente el Papa Francisco exhortaba a hacer todo por la paz, a tratar de evitar la guerra, a orar por la paz. No olvidemos que la guerra es siempre una derrota. No hemos nacido para matar, sino para hacer crecer a los pueblos. Encontremos caminos de paz. Dijo en una de sus últimas homilías el Papa Francisco, y eso fue uno de los ejes y los pilares de su papado, de su gestión al frente del Vaticano. Hubo otros, hubo encíclicas, hubo
muchas, digamos, reglamentaciones de la Iglesia que también fueron modificadas justamente en el sentido de brindar una mayor inclusión y una mayor apertura hacia el pueblo, hacia la gente, hacia el hombre de a pie, por parte del Papa Francisco. Un hombre que era reconocido por su humildad en el trato, cuando tenía adelante a cualquier fiel, pero también era un hombre conocido por su manera implacable de ser con aquellos que dentro de la Iglesia no, digamos, acataban la autoridad de sus cargos eclesiásticos en la época de su arzobispado de Buenos Aires o de su gestión como cardenal primado de la Argentina, de presidente del episcopado, ¿no? Era un hombre recordado con detractores y con defensores. Un hombre que también dentro de la Iglesia argentina modificó y designó en los cargos más altos a los curas y a los obispos que respondían linealmente, incondicionalmente a él, a su autoridad. En ese sentido, un hombre que tras la imagen de la humildad y de la, digamos, de una personalidad benevolente, atrás de esa imagen también sabía ejercer muy, pero muy férreamente, con mano de hierro, la autoridad. Así lo recuerdan también los curas y muchos obispos y arzobispos y autoridades de la Iglesia que supieron de sus gestos de autoridad. Se fue el Papa Francisco, el argentino más importante del mundo, el primer no europeo que fue ungido papa, por supuesto el primer argentino papa, el papa que nunca vino a la Argentina, el papa que transformó la Iglesia. Todo eso se fue a las 7:35 hora de Roma. Ya hoy empieza otra época en la Iglesia Católica Mundial. Son las 8:34. Seguimos en unas cuantas verdades. Acompañan a Mariano Barrio en Unas Cuantas Verdades. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuna a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Tigre, la seguridad está en cada rincón. Más de 2.000 cámaras vigilan la ciudad las 24 horas. Con la app Alerta Tigre Global, pedí asistencia en segundos. Tu seguridad es nuestra prioridad. Tigre es seguridad. Tigre es mi vida. Tigre, municipio. Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Las formas de enseñar cambiaron y acá en Vicente López no nos quedamos atrás. Me llena de orgullo poder decir que la única escuela pública certificada por Google de Argentina está acá, en nuestro municipio. Chromebooks, tablets, pizarras electrónicas son algunas de las herramientas que hoy están usando los chicos para prepararse para su futuro. La educación pública de calidad dice presente en Vicente López. Si estás por pedir un crédito hipotecario, consulta antes con un escribano. Gana tiempo, tranquilidad y certeza. Y recordá que para la escritura de compraventa podés elegirlo. Seguinos en Instagram, @colegioescribanoscava. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Despertate informado y desayunate de todo. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Mariano Barrio te espera con Unas Cuantas Verdades. Un repaso completo a la política, economía y las noticias más relevantes para que empieces tu día con el pie derecho. Escuchanos en Ecomedios, AM 1220. Bueno, son las 8:37. En este momento se está llevando adelante una misa en la Catedral Metropolitana a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. En este momento se está celebrando justamente una misa en conmemoración y obviamente una misa por el Papa. Ustedes saben que en la religión católica, cuando una persona muere, si se celebra una misa en su nombre, es una, digamos, se dice entre los católicos como un impulso mucho más fuerte para que el alma que ya dejó la tierra vaya y ascienda a los cielos. En este momento se está celebrando la misa en la Catedral Metropolitana a cargo de Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires, designado justamente por el Papa Francisco, que hoy acaba de fallecer. Vamos a hablar con alguien que conoce y conoció mucho a Bergoglio y conoce muy bien su vida y lo que dejó en el papado en Roma. Se trata de José María Poirier, periodista y hombre especializado, ¿no?, en cuestiones del Vaticano. ¿Qué tal, José María? ¿Qué tal, Mariano? Acá estoy. Bueno, la noticia conmovió y conmocionó a todos a nivel mundial, ¿no? ¿Qué reflexión se te viene a la cabeza, ¿no?, después de la muerte y de la ida del Papa Francisco? Una noticia que nos conmueve a todos, pero te diría que nos toma con sorpresa a medias, porque después de la internación que tuvo en el Hospital Gemelli, todos sabíamos por los informes médicos y por trascendidos en Roma que la salud era muy precaria en este Papa, de manera que, las opciones hubieran podido ser fundamentalmente que él aceptara todas las prescripciones médicas y entonces pudiera vivir un poco más, pero retirado de sus decisiones en el fondo, o que él muriera como en su estilo, como él vivió, o sea, tomando las decisiones cuerpo a cuerpo, y me parece que esa salida que tuvo pública, desaconsejada ciertamente desde el punto de vista clínico, pero la decisión fue la de él, despedirse finalmente de la gente y dar esta imagen de alguien que hasta último momento tenía en sus manos en las decisiones. Ahora, claro, estaba visiblemente deteriorado, quizás hasta en algún momento un poco perdido, porque por el tema del oxígeno, con el tema de los pulmones que estaban fallando, pero de todas maneras creo que deja el legado a través de sus documentos, de sus encíclicas, de sus largos, que al final fue un largo pontificado, ¿no? Todos pensábamos cuando asumió como pontífice que podía ser más corto, incluso muchos pensábamos, bueno, llegado el momento él podría renunciar como su predecesor Benedicto XVI, pero ciertamente no formaba parte de la personalidad de Bergoglio. Él justamente, él le había dicho al asumir como papa que su papá iba a durar 5 años o 6 años a lo sumo, ¿no? Sí, con ese juego un poco político que siempre tuvo de decir una cosa pero estar pensando
probablemente en otra opción. Entonces, en ese sentido, pero el otro día me decía el rabino Abraham Skorka, que lo acompañó tantas veces, y en este momento él está en Estados Unidos en un trabajo interesante universitario sobre las relaciones entre el judaísmo y la Iglesia Católica. Y me decía que en alguna oportunidad, estando en Roma, recibido por el Papa ahí en su casa en Santa Marta, él quedaba como huésped invitado por el Papa, que se animó a preguntarle, mire, muchos preguntan si usted va a renunciar, y dice que le cambió la expresión de la cara a Bergoglio y le dijo de ninguna manera, no. Y le dijo, es más, cuando yo muera, usted posiblemente lleve una de las manijas del cajón, como diciendo, yo eso lo manejo. Y bueno, evidentemente no estaba en su personalidad la idea de una renuncia. Decíamos recién Y lo acá, teníamos. en la apertura de que detrás de una imagen de un papá que hizo una opción por la inclusión, por ser en el trato afable y en el trato personal accesible, había un hombre, una autoridad que ejercía de manera implacable la autoridad dentro de esa iglesia, ¿no? Sí, y con una línea, porque vos fíjate que incluso haber ido a la cárcel en Roma a saludar, ya casi sin voz, sin muchas posibilidades, remarcaba una vez más su línea fundamental, que era estar cerca de los últimos, cerca del que sufre, cerca del que padece una limitación, una falta de libertad, en todo sentido. Entonces creo que en ese sentido, ahora veremos, porque se está anticipando ya la idea de un cónclave con representantes muy variados por su pertenencia geográfica, pero que evidentemente la gran mayoría ha sido nombrada por el Papa Bergoglio. Entonces vamos a ver qué forma de continuidad encuentra la Iglesia después de un papado tan peculiar como ha sido porque y Bergoglio era el primero en saberlo, la Iglesia está pasando en muchas naciones del mundo un momento de crisis, un momento difícil, un momento de cambios y un momento también de pérdida de presencia. Él no quería aceptar esto, pero lo sabía perfectamente, ¿no? Claro. Y entonces ahora se plantea, bueno, ¿cómo se sigue en este sentido? No que sea, sí, digo, perdón. no es tan traumático, porque la Iglesia desde hace 2000 años tiene que resolver estos problemas de permanencia y de cómo seguir, ¿no? Y de continuidad, claro. Me gustaría, obviamente, hablar del tema de cómo sigue, ¿no? Y quiénes son, a tu juicio, los candidatos que hoy empiezan a sonar, ¿no?, dentro del Vaticano como posibles sucesores. Pero antes que eso, me gustaría conocer de tu análisis, que conociste y seguiste muchísimo la vida vaticana como director de la revista Criterio y como periodista y como hombre de la Iglesia. ¿Cuáles son las características principales que dejó el Papa Francisco en estos 12 años de papado? ¿Cuáles son las principales herencias que deja? Bueno, seguramente esto va a ser ampliado y corregido en el tiempo, porque la dificultad de lo inmediato es que la perspectiva no se tiene, pero ciertamente esa primera promesa que le hace a otro cardenal, a un cardenal de Brasil, cuando el cardenal le dice al Papa que acaba de ser elegido, no te olvides de los pobres, ¿no?
Y entonces yo creo que ahí hay una línea fundamental, es decir, su obsesión era encontrar las fuerzas para la Iglesia descentradas del mundo europeo, como había sido habitualmente, y ir a lo que él llamaba las periferias, los lugares más alejados del centro, y en ese sentido hay una gran apertura. Es esa apertura que empieza en el fondo con Pablo VI, pero que se ha profundizado mucho en este Papa, que era ir a los continentes, ir al sur, ir al resto del mundo. Y en un momento en que la Iglesia encuentra quizás su mayor crisis en Europa y en Estados Unidos, entonces su crisis de representatividad y de presencia y de fuerza, hay una búsqueda por lo que puede ser el mundo asiático, el mundo africano, el mundo sudamericano, pero claro, cada una de esas abre una incógnita, porque la Iglesia tendría que seguir siendo, según su propia etimología, universal, ¿no? De ahí viene católico, y entonces, ¿cómo se combina? Y bueno, esa es un juego que Bergoglio supo encarar desde una personalidad muy fuerte, como vos observabas, y con unas decisiones a veces sin consultas. Él era un hombre de tomar medidas a veces que después se demostraban inconsultas y que podían engendrar problemas también, pero bueno, pero hay una conducción, en ese sentido es más la conducción al estilo Juan Pablo II, ¿no? De una personalidad muy fuerte y de unas decisiones personales muy tajantes, por un lado, y por otro, bueno, Bergoglio marcó una apertura, él en eso era muy inteligente y se daba perfectamente cuenta de la distancia que se había creado muy grande entre el mundo de todos los días, el mundo real, el mundo del trabajo, de la cultura, de la vida social, de las crecientes injusticias desde el punto de vista socioeconómico, y la Iglesia. Y entonces, bueno, su empecinamiento en mantenerse ahí viviendo y ejerciendo su papado desde la casa de Santa Marta, queriendo marcar siempre una distancia entre el mundo del palacio y lo cotidiano. Por otra parte, como reformas así más concretas y más visibles, ¿cuáles destacarías vos? Por ejemplo, la inclusión de la mujer en la Iglesia le dio un papel más relevante, la inclusión de los gays en la Iglesia, el perdón o la comprensión, las reformas que se hicieron en sus encíclicas, ¿cuáles describirías como las más relevantes? Está nombrando temas claves de su pontificado. En el libro que acaba de aparecer de Javier Cercas, el escritor español, un libro muy interesante y muy curioso, muy inteligente, sobre el Papa Francisco, él recibe la invitación del Vaticano para su mayor sorpresa, porque él se define como ateo y anticlerical, claramente, el español, Cercas, y él recibe la invitación para hacer el viaje a Mongolia hace 2 años con el Papa y escribir un libro sobre la figura del pontífice, y él dice, mire, creo que se equivocaron de persona, porque yo no soy la figura. Y entonces dice, no, sabemos perfectamente, es decir, el Papa está pensando en eso. Y entonces, fíjate, eso ya marca una línea en Bergoglio, es decir, no quería una hagiografía, no quería que escribiera un hombre del palacio sobre él, sino que quería que el que escribiera fuera un hombre acostumbrado a la literatura y al periodismo, pero
que no fuera de la Iglesia, y entonces que pudiera ver con una distancia. Eso está marcando la preocupación que él tenía en las relaciones entre la Iglesia y la sociedad. Ahí entra el tema de la mujer, ahí entra el tema de la homosexualidad, ahí entra el tema de la autoridad, del clericalismo, tantos de los temas sobre los que él batalló. Pero es curioso porque el mismo Cercas lo reconoce, que en la Argentina este Papa era considerado más bien conservador, mientras que el resto del mundo, o gran parte, sobre todo en Europa, sobre todo en Italia, en España, es visto como un reformador osado. Ahora, eso yo creo que responde más a la intuición política de Jorge Bergoglio que a su formación y a su estilo. Es decir, él era un hombre ortodoxo en la doctrina, pero que se da cuenta de las distancias que se han creado entre la vida de las personas y la Iglesia, y que la Iglesia va quedando aislada en eso. Por eso su insistencia en una Iglesia en salida. Él no era un hombre que hubiera promovido reformas sobre el lugar de la mujer en la Iglesia, pero se da perfectamente cuenta que ahí hay un abismo también. Y entonces no osa enfrentar las decisiones que había tomado Juan Pablo II, muy conservador en ese sentido, de que el sacerdocio no podía ser otorgado a una mujer. Pero él entonces promueve lugares de jerarquía y de mando dentro del Vaticano y de la Iglesia Universal a mujeres. Eso está hablando de, o cuando dice en ese famoso viaje en avión. ¿Recordás qué cargos le dio a cuáles eran las mujeres? Bueno, por lo pronto, entre otras, hay una argentina, Emilce Cuda, que es la que encargada para las relaciones de la Iglesia con toda América Latina. Pero también la gobernadora del Vaticano hoy es una religiosa, una mujer. Emilce Cuda es laica, casada, con hijos. Es decir, va introduciendo, por primera vez votaron en un sínodo las mujeres invitadas a participar. Es decir, tuvieron voz y voto. Eso es muy importante. Ahora, hay temas que él deja abiertos. El tema, por ejemplo, de la relación con los gays, queda abierto. Él se da cuenta que esa ruptura tajante no llevaba a ningún buen puerto. Y entonces deja abierto el tema, ¿no? En aquel famoso viaje en avión, a los periodistas le dice, bueno, ¿quién soy yo para juzgar eso, esa situación? Bueno, eso no resuelve el problema, pero hay una apertura. Hay una apertura, por ejemplo, en el tema de la familia, los dos sínodos de la familia. Es decir, donde el tipo dice, no, pero bueno, muchas cosas han cambiado en la vida de las familias. Entonces, la idea conservadora de la familia célula de la sociedad, compuesta de una determinada manera y con tantos... Él era perfectamente consciente de que son infinidad los jóvenes que no se casan por la Iglesia, incluso que no bautizan a sus hijos. Entonces, en ese sentido, fue un papa, de grandes aperturas, a pesar de su formación y de su estilo. Es decir, por una inteligencia política que se da cuenta de lo que hay que hacer, un poco como le había pasado a Pablo VI, ¿te acordás?, en la apertura al este europeo. Claro, ¿no? incluso él incorpora algo que era tabú en la Iglesia universal, en la Iglesia católica, que era la posibilidad de impartir sacramentos a los divorciados, ¿no? A través de esta suerte de perdón o de inclusión a los divorciados, que para la Iglesia siempre fueron algo así como adúlteros, los divorciados y vueltos a casar. Sí, hay que reconocer que eso Bergoglio lo implementa ya como arzobispo de Buenos Aires y después como presidente de la Conferencia Episcopal. Con pocas palabras, pero
de manera muy decisiva. Él, está esa famosa frase que yo creo que ilustra muy bien su posición cuando él a los sacerdotes les da un consejo tajante: no hagan preguntas, escuchen. No hacer preguntas, bueno, eso es muy claro. Entonces quiere decir, bueno, ustedes no están llamados a entrar en la conciencia de las personas. En ese sentido retoma lo de Pablo VI, el respeto profundo de la conciencia humana. Y en eso, una vez más, se muestra muy jesuita. Él, que fue un jesuita atípico y a veces enfrentado con las grandes autoridades de la orden, él, en ese sentido del respeto y la libertad de conciencia de la persona humana, en ese sentido él se mostró un jesuita histórico. Eso es muy importante. Claro, Ahora, a veces las circunstancias te imponen ser amplio, porque es como en una familia, cuando por ahí la madre o el padre de una familia no estaría de acuerdo con muchas de las cosas que deciden sus hijos o después sus nietos, y sin embargo, para preservar cierta unidad familiar, bueno, cambian de parecer, se amplían, saben escuchar. Bueno, eso lo hizo Bergoglio, eso es muy importante. Ahora, dentro de eso hay también, bueno, eso vendrá a posteriori, pero también hubo en él posturas que podrían ser muy cuestionables, ¿no? Porque, claro, de hecho, dentro de la Iglesia, muchos sectores conservadores consideran a Bergoglio un progresista, un hombre de la Iglesia casi de izquierda, ¿no? Lo consideraban. sí, pero yo creo que eso habla de la limitación intelectual de ciertos grupos conservadores, Claro. sobre todo los americanos, ¿no? Ujú. Porque en realidad esa es una lectura muy fragmentaria y parcial. Él no era un hombre de izquierda, ni mucho menos. Ujú. Él era un hombre de una gran preocupación pastoral. Claro. Y de hecho, por ejemplo, la Iglesia y en general el episcopado alemán es mucho más lúcido en eso. Dice, no, este es un conservador, no se anima a los grandes cambios. En ese sentido, bueno, las tensiones deben ser enormes seguramente para un papa. Entonces tiene que tratar de preservar la unidad universal de la Iglesia en medio de tensiones muy fuertes, pero es así, o sea, por eso yo te decía en el libro de Javier Cercas que acaba de aparecer, es muy interesante cuando él dice, para la Argentina tiene una visión de la figura de Bergoglio y el resto del mundo, hasta donde puede, tiene otra, incluso porque la preocupación política que instauró en la Argentina distancias y rupturas dentro de la Iglesia misma, por su marcado acercamiento al peronismo desde joven, y por distintas posturas, con una casi obsesión por la defensa de los marginados, etcétera. Pero bueno, eso fue leído en otros lugares como una postura de apertura y casi de izquierda, pero en la Argentina no, pero no podemos pretender que un europeo de cualquier país de Europa interprete que es el recorrido político de un argentino, porque eso es, en ese sentido, por ejemplo, sería como pretender en su momento entender a Juan Pablo II desde Polonia. Para Polonia fue muy difícil, porque se metió a manos llenas en la política. No hubiera sido la política después de la caída del muro en Polonia, no hubiera sido la que fue si no intervenía directamente Juan Pablo II. Y bueno, ese intervencionismo estaba en Bergoglio. Bergoglio era un hombre con una afinidad política y con un deseo
ferviente de incidir en ese campo muy marcado, todo lo contrario de un Ratzinger que era prescindente en ese fenómeno, ¿no? Ujú. Absolutamente. Bueno, acá en la Argentina, de hecho, tuvo una división o participó, o fue parte de la grieta argentina entre peronistas y antiperonistas, ¿no? En donde muchas veces Exactamente. los no peronistas vieron a Bergoglio, contrariamente al Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, que criticaba al gobierno peronista en aquel momento, de Néstor Kirchner, cuando asume como papa, se reconcilia a través de una gestión que hubo, según la información que tengo yo, entre Eduardo Valdés, Alicio Oliveira y Guillermo Moreno, que eran sus amigos, se reconcilia con el kirchnerismo y pasa a tener señales de amistad con el kirchnerismo y con el peronismo gobernante, y eso enojó mucho a los sectores más conservadores, políticamente hablando, en la Argentina. Es verdad, es verdad. Por otra parte, ahí tenés también otro aspecto tan cuestionable de la figura de Bergoglio, ¿no? Su amistad con Valdés o con Moreno, bueno, yo no la pondría nunca de ejemplo de nada, pero sin embargo, él estuvo atento a eso. Fíjate que, como bien observás vos, Mariano, el Papa con el gobierno kirchnerista al principio y sobre todo con la figura de Néstor, había un enfrentamiento, porque él en todo caso representaba un peronismo más de derecha y entendía una desviación lo que representaban los Kirchner, que actuaban como si fueran de izquierda, ¿no? Porque también los equívocos en la política argentina son manifiestos. Pero lo que voy es, y después la reconciliación con Cristina, cuando Cristina le llega la noticia de que había sido elegido Bergoglio como papa, no sabía qué decir, estaba descolocada completamente y molesta. Y sin embargo, poco tiempo después, bueno, esos encuentros un poco teatrales, un poco televisivos, donde parecía que charlaban de todo y habían sido grandes amigos. Bueno, eso no podemos pretender que lo entienda alguien fuera del ámbito estrictamente argentino o del Río de la Plata, porque los uruguayos el tema lo entienden muy bien. Otro muy amigo del peronismo del Papa Francisco era Daniel Scioli. Claro, allegados a Scioli que tenían relación directa con el Papa, ¿no? Igual que Moreno, que lo iba a ver. Moreno cruzaba a la Plaza de Mayo y iba a verlo al arzobispado, porque en realidad Moreno es la pareja de Marta Cascales, que era la amiga de Bergoglio. Marta Cascales y su antiguo marido, ¿no? Claro, claro. Por eso que acá es un poco una telenovela, pero por eso me decía una vez un importante figura política argentina, me decía, bueno, en el fondo, por la sacristía de la catedral, para verlo a Victorio, ha pasado todo el espectro político, porque en realidad, si algo le interesaba dentro de la política argentina, era un trato con mucha gente. Ahora, estuvo más cerca de Duhalde que no de los Kirchner. Claro. Y sin embargo, bueno, Scioli como es absolutamente imposible de catalogarlo, bueno, puede decir, bueno, lo recibió, pero después recibió a figuras que tenían un rumbo, y siempre ese peronismo filo nacionalista, un peronismo muy curioso en su color, ¿no? Ahora, por otra parte, Bergoglio, frente a ciertos reclamos sociales y de derechos humanos, fue muy amplio. Así es. Pepe, contame cómo ves vos el futuro inmediato. Es decir, hoy si vos hicieras un análisis, ¿quiénes te parece que son los candidatos para suceder a Bergoglio ya cuando en pocos días haya un cónclave de cardenales? Bueno, mira, hay un dicho que se ha demostrado cierto muchas veces, que el que entra
como papa a un cónclave, si el que cree que lo va a hacer, sale después como cardenal, como lo que era. Claro. Porque el cónclave siempre da una sorpresa. Claro. Es decir, nadie imaginaba que Bergoglio iba a ser papa, el último cónclave, y salió. Es decir, porque ahí hay una cantidad de elementos a tener en juicio. Hoy, como figuras que están ocupando un espacio de interés, está el secretario de Estado, Parolin, italiano, un tipo muy interesante. Pietro muy Parolin, interesante. el secretario de Estado, mirá. Claro, él había sido nuncio en Caracas, en la Venezuela de Maduro y bueno, también de Chávez al principio. O sea que había sufrido mucho el problema de Venezuela y era considerado un enemigo del gobierno. Pero él es un tipo de una gran experiencia internacional, muy formado, y en quien Bergoglio siempre depositó mucha confianza. Es una figura, bueno, es el que recibió al vicepresidente de Estados Unidos ahora. Después está el arzobispo de Manila, un filipino, todavía joven para ser cardenal, y que está muy tenido en cuenta porque hubo muchos gestos de parte de Bergoglio y de parte del centro del Vaticano de favores para con él, una persona muy amplia, muy pastoral. Está también el actual arzobispo de Bolonia, un italiano, que fue párroco en Roma, en una parroquia muy popular, en Santa María in Trastevere, Claro. y un hombre que se ocupaba muchísimo de la gente de la calle, de los más. Él está muy relacionado con la comunidad de San Egidio. Y bueno, esas son figuras que vos las vas viendo muy cerca y muy apetecibles para un análisis. Claro. Ahora, que eso después signifique concretamente quién va a ser elegido papa, ese sigue siendo un gran misterio. Es imposible, sí. Bueno, de hecho, Bergoglio se fue acá sin que nadie supiera que podía ser papa, o pocos lo sabían, y un día nos sorprendimos en marzo del 2013, una tarde, que el papa era argentino, ¿no? Así que realmente sí, es imposible de predecir. Pepe, la verdad, un lujo tenerte para poder hacer este análisis que solo vos podés hacer en cuanto a lo que fue el papado de Francisco y en cuanto a lo que puede venir en los próximos tiempos. Gracias por atender. Yo creo que volveremos a conceptos muy importantes en algunas de sus encíclicas, Fratelli Tutti, hay algunas de las encíclicas, hay dos fundamentales. Laudato Si, ¿no? Y Laudato Si, exactamente. Claro. Y ahí vamos a encontrar muchos elementos, a redescubrir muchos elementos de lo que pensó, imaginó y empezó a actuar en la Iglesia este Papa que acaba de morir. Seguramente. José María Poirier, inmenso abrazo, gracias. Bueno, Mariano, un gusto. Igualmente. Chao. Periodista, vaticanista, hombre que sabe mucho de la vida del Vaticano ya desde hace muchos años, director de la revista Criterio, hablaba y pasaba por unas cuantas verdades, José María Poirier. Son las 9:10, esta mañana se va volando porque la noticia del día, de la semana, del mes, del año, hoy pasó a las 7:35 de hora de Italia, en Roma, a las 3:35 de la Argentina, murió el Papa Francisco. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.